Feliz sábado, hermanos. Y feliz año nuevo. Y feliz cumpleaños, hermano Juan. Como ustedes fueron tan atentos a los anuncios, yo sé que ustedes vieron que hoy es día de mayordomía, ¿verdad? En el calendario de la Greater New York Conference Adventista. Usualmente el tema de mayordomía lo aguantamos para como septiembre, octubre, y muchos pastores se quejaban porque de verdad es un mensaje importantísimo, aunque mucha gente no lo cree así. Y me alegro que este año lo pusieron el primer sábado del año, en vez de esperar a ver si la conferencia o la de Secretaría General tiene lo suficiente dinero, y después decían los pastores, vayan a predicar. Para que estén los fondos, y la gente que se ponga bien con el Señor. Nosotros nos debemos poner bien con el Señor desde el principio, porque el Señor ha sido bueno con nosotros desde el principio, aún antes del principio. Y me alegro que este año nos ha puesto así. Y entonces, pero la mayoría de la gente no le gusta oír el mensaje de mayordomía, porque para la palabra mayordomía es sinónimo con las finanzas de la iglesia, aunque no se la sorprenda. Y como ya ven a través de la lectura bíblica, de eso es lo que vamos a hablar hoy. Pero primero déjame decirles la definición de mayordomía, ¿verdad? La mayordomía es la posición o el deber o la responsabilidad de un mayordomo. Y un mayordomo es una persona que cuida o maneja los bienes de otro. Es decir, que la mayordomía es el acto de una persona manejar algo que no le pertenece a él. ¿Okay? La posición de mayordomía es una posición de dignidad. Y cada persona tiene el privilegio de ser un mayordomo de Dios desde el día que nace hasta todos los días de su vida. Uno puede ser un buen mayordomo o uno puede ser un mal mayordomo. Uno siempre es mayordomo y nunca es dueño, porque todo le pertenece a quién? A Dios. Romanos 14:2 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Va a haber un tiempo cuando hay que darle cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Las finanzas o el dinero es una pequeña rama de la mayordomía. La mayordomía también incluye los talentos, ¿verdad? El tiempo, la temperancia, y nosotros tenemos que ver sobre eso. Pero la mayoría de la gente, como ya dije, cuando hablan de mayordomía, enseguida piensan de las finanzas. Y eso es porque hay un libro que se llama El hombre y Dios ilimitado. No sé si lo dije bien en inglés, God and Man Unlimited, escrito por Mel Reese, que tiene que ver con mayordomía, donde él dice lo siguiente. Él dice, Dios dice, el dinero aparece ser el punto focal de casi todo el egoísmo. Posible porque el dinero es asociado con la gratificación de deseos egoístas. El dinero representa seguridad y eso se convierte en la meta de la vida de la mayoría de la gente. De verdad, de que uno niño no reconoce que el dinero es importante, entonces la meta de la gente se convierte en el dinero, ¿verdad? Entonces reconocemos que la meta de la comida y la ropa, el refugio y todo eso es esencial de la vida, y por eso el dinero es lo que la gente busca sobre todo. Pero Jesús dijo a sus seguidores que no cayeran en ese error. Él dijo en Mateo 6:32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es decir, que cuando hacemos esta cosa por nuestra cuenta, no estamos creyendo en Dios que nos va a proveer. En verdad es una falta de fe. No estoy diciendo que no deben buscar hacer dinero y eso, pero eso no debe ser la meta principal de nosotros. ¿Qué dice Mateo 6:33, versículo que le sigue?
Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas señalan añadidas. Nuestra seguridad nunca se encontrará en las cosas perecedoras de este mundo, sino se encuentra en la presencia y en la obra de nuestro Dios y Cristo Jesús. Vamos a orar antes de continuar en este tema de mayordomía. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias y las alabanzas que tú te mereces, no solamente hoy, pero todos los días de nuestras vidas. Ayúdanos a reconocer nuestro sitio en este mundo, nuestro sitio en tu reino y todo lo que tú quieres de nosotros. Para nosotros comprobarte que te queremos en verdad y que somos dignos de tu salvación, que te costó tanto, en el nombre de Jesús. Amén. Cada sábado que tenemos el culto, hoy todo de los pocos, siempre se para alguien aquí y para recoger los tiempos y la ofrenda, pero ahí siempre se abre un versículo de la Biblia para promover, para anunciar algo sobre los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Algo que nos enseñe qué tiene que ver los diezmos y las ofrendas con la salvación, con el Evangelio, porque los diezmos y las ofrendas tienen que ver con el Evangelio del Señor, ¿verdad? El plan de Dios para la salvación. Para empezar, Dios tiene un plan, ¿sabe? Para salvarnos, para sostener su trabajo aquí en la tierra. Y en verdad Dios no necesita de ninguno de nosotros, ni del dinero, ni de nosotros ir a hacer el Evangelio. Pero Él pide que nosotros seamos parte de ese plan, financieramente y también con nuestros esfuerzos, para nosotros poder desarrollar caracteres para el cielo. Entonces Dios nos da responsabilidades, nos da a nosotros privilegios en su iglesia para desarrollar caracteres que van a ser aptos cuando lleguemos al reino de los cielos. Es decir, que nosotros tenemos que ser semejantes a Cristo. Este plan de Dios para sostener el trabajo financieramente en la iglesia se encuentra en la iglesia remanente de Dios en estos días, en estos últimos días. No estoy diciendo que la iglesia de Dios es una iglesia rica, pero sino es una iglesia que confía en Dios y es fiel en todo lo que Dios le pide. Desigual a las iglesias regulares que deshonran a Dios buscando sus finanzas, haciendo loterías, vendiendo cosas, hasta bebidas alcohólicas. Hubo una fiesta aquí en la iglesia de Long Beach, no voy a mencionar de qué denominación, pero estaban vendiendo comida y te tenían juego para uno apostar dinero. Y yo entré, eso era afuera, yo entré en la iglesia misma, en el santuario de esa iglesia, y la peste de cerveza promediaba toda la atmósfera. Era una cosa increíble pensar que Dios puede bendecir una obra tal como esa, después que Cristo limpió la iglesia del santuario 2 veces para enseñar que la casa de Dios era un sitio santo y se debía respetar. Pero los hombres piensan de su manera como hacer las cosas en vez de honrar el nombre del Señor. Entonces, yo no sé qué clase de Dios la gente se cree que nosotros servimos, ¿verdad? Pero en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 14, leemos lo siguiente. Esto es el rey David, cuando estaba lleno del Espíritu Santo y estaban dedicando el templo para el Señor que su hijo había construido. Él dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿De quién es todo? De Dios. Tuya, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todas. Y el 14 dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. En estos versículos nos dice a nosotros que es un privilegio traerle a Dios lo que ya le pertenece a Él. Porque todo es de ¿quién? Todo es de Dios, ¿verdad? Y entonces el versículo 12 dice: las riquezas y la gloria proceden de ti. Entonces lotería, bingo y cosas semejantes de esas no pertenecen en la iglesia del Señor. Y le doy gracias a Dios que en esta iglesia nosotros
todavía confiamos en Dios y nuestra manera de hacer cosas. Yo entiendo que hay gente que va a iglesias y venden pro templo y venden comida y esas cosas. Pero ¿saben qué? Si estuviéramos todos fieles con los diezmos y las ofrendas, eso tampoco se necesitaría. Es más, eso es una testificación que los miembros no están fieles en esas iglesias. Hay un problema, hermano, que tenemos que reconocer. No hay que ir al campamento y ser intemperante, comiendo demasiadas cosas, porque todo sabe bueno, para después decir yo di hoy para el templo de tal y tal iglesia. Eso no es necesario. En segundo tomo, página 277, la hermana Wells escribió lo siguiente, y esto traduce en español del inglés, dice: en mayordomía el asunto de suprema importancia es fidelidad. Fidelidad. El hombre es absolutamente dueño de nada en este mundo, ni aún su fuerza física y mental, porque todas las habilidades que el hombre posee le pertenecen a Dios. No somos dueños de nada. Ahora, la primera instancia que se encuentra la palabra diezmos en la Biblia es en Génesis 14. Y se tienen que fijar que en este capítulo que vamos a dar un poquito, que habla de Abraham, en ese tiempo no habrían judíos. Y digo eso porque muchos dicen que los diezmos eran para los judíos, ¿verdad? Entonces, dice aquí que encontramos la historia de Lot, sobrino de Abraham, que él vivía ¿en dónde? En Sodoma, y fue capturado por una confederación de reyes. Eran 4 reyes que pelearon contra 5. 2 de los 5 era el rey de Sodoma y otro era el rey de Gomorra. Y los 4 reyes destruyeron y le ganaron a los 5. Y esos 4 reyes se llevaron muchos prisioneros. Las mujeres jovencitas, los jóvenes que podían trabajar, ¿verdad? Se llevaron el oro, la plata, todo lo que se pudieron llevar se lo llevaron. Alguien dijo a Abraham, todavía no se había cambiado el nombre, Abraham, todavía se llamaba Abraham. Y Abraham, que era un hombre rico con vacas y ganados y eso y ovejas, reunió sus criados, que eran como 300 hombres, y seguramente algunos otros del pueblo se reunieron a él, y él se fue atrás para rescatar a su nieto, a su sobrino, perdón. Y lo hizo, porque Dios le dio la victoria, una victoria total, porque cuando Dios da algo, Él lo da total. Y entonces Él hizo lo que los otros reyes no pudieron hacer. Él le dio algo completo. Entonces Él rescató a su sobrino, recuperó todas las cosas que se habían llevado a estos 5 reyes, y de acuerdo con el versículo 15 de Génesis 14 dice: cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y los atacó y les fue seguida hasta Joba al norte de Damasco, y recorrió todos los bienes y también a su pariente y sus bienes y las mujeres y además gentes. Y entonces Dios le dio a Abraham esta victoria. Y tú sabes lo que hizo Abraham. Él entonces le dio a Dios diezmos de todo, porque apareció un hombre que se llamaba Melquisedec en el versículo 18. Y dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Saben algo? Hoy estábamos estudiando en la escuela sabática sobre Dios y la creación. Nosotros sabemos que el Dios verdadero de nosotros siempre es reconocido porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Por eso creemos en el sábado, porque hay el sello de Dios que dice eso, y por eso creemos en el mensaje de los tercer ángeles, porque ahí está mencionado eso también. Y aquí el rey Melquisedec, comprobando que él es rey, él es sacerdote del Señor, dice que él es el rey del cielo y de la tierra. Y dice: bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus bienes, tus enemigos en tus manos. Y dice aquí la Biblia que le dio a Abraham los diezmos de todo. Es decir, que él no esperó que le sacaran dinero para la salud, Social Security, Income Tax, nada. Él primero le dio a él diezmos de todo. Y la palabra diezmo quiere decir 10%, es decir, de cada dólar
recibe son 10 centavos, ¿verdad? Ahora, la Biblia no nos dice que Abraham conocía a Melquisedec, pero Abraham conocía el sistema de Dios y que Melquisedec era un sacerdote del Altísimo. Y entonces, como él era un buen cristiano, un fiel mayordomo, él le dio a él diezmos de todo. En Génesis 28, capítulo 28, ahí está Jacob, la historia de Jacob, después de un sueño, eso después que se puso a oír de su hermano y se botó sobre una roca. Él tuvo un sueño, una escalera que tocaba el extremo de la tierra y subía hasta el extremo del cielo. Y los ángeles de Dios subían y bajaban sobre esa escalera. Y él dice en el versículo 20 en adelante, dice: si fuere Dios conmigo, después de que se despertó del sueño, y me guardara en este viaje en que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre. Mira, antes de seguir, quiero que fijen lo que está pidiendo. Este muchacho, Jacob, primero estaba buscando la primogenitura de Dios. Él quería ser el dirigente de todo lo que tenía su papá, Isaac. Ahora él está pidiendo ¿qué? Pan, lugar, cosas humildes, y trae y dame paz. Ahora no está buscando grandes cosas. Pero ustedes, si leen la historia de él, ustedes le van a dar que Dios le añadió todo eso y mucho más. Porque cuando él regresó de Labán, él regresó un cristiano y un fiel mayordomo. Pero lo que él pidió primeramente eran cosas humildes. Nosotros a veces le pedimos a Dios el cielo. Primero vamos a andar en esta tierra correctamente, y el cielo viene por añadidura. Pero hay que hacerlo como Dios quiere. Y él dice: si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que ha puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Y Jacob cumplió esa promesa, porque Dios cumplió la de él. ¿Haremos nosotros menos que Jacob? No le estamos nosotros pidiéndole a Dios siempre vestimiento, hogar, y no nos tiene Dios una mansión preparada en el cielo para nosotros. No nos va a dar Dios el paz de la eternidad, y no tenemos una roca como señal que Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué es que nosotros no podemos hacer lo que hizo Jacob? Y si creemos como Jacob, otro buen mayordomo cristiano, debemos darle a Dios diezmo de todo, de todo. Ahora vamos al libro de Levítico, capítulo 27. En el versículo 30, y vamos a ver lo que la Biblia nos dice del diezmo. Aquí dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y en la versión americana de King James, la palabra dedicada es escrita de esta manera: santa. Es cosa santa. Es decir, que el diezmo es cosa santa a Jehová. Ahora, hermanos, hay pocas cosas que son llamadas santas o santos. Dios es santo, su nombre es santo, su palabra es santa. El sábado es un día santo. El matrimonio, como Dios lo quiere, es santo. No te lo estoy diciendo así porque no como los hombres lo quieren. Los hombres casándose con los hombres se puede llamar matrimonio, pero no es santo. Las mujeres se pueden casar con otra mujer como ellos quieren, pero no es santo. Es simplemente un matrimonio. El matrimonio, como Dios lo quiere, hombre y mujer, es santo. Y las cosas alrededor del santuario, el arca, el candelario, la mesa, son cosas santas. Y entre ellas la Biblia dice que el diezmo es santo también. Y nosotros a veces no sabemos congregar con las cosas santas. El versículo 32 nos dice: y todo diezmo de vacas y de ovejas, de todo lo que pasa bajo la barra, el diezmo será consagrado a Jehová. Israel en ese tiempo tenía muchos ganados de vacas y ovejas. ¿Y qué es lo que ellos hacían? Ellos hacían como un corral, como así, le ponían una barra, y las vacas y las ovejas corrían por ahí. Y ellos las contaban mientras pasaban. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando llegaban al 10, ese diezmo era para Jehová. Y si ustedes leen el versículo 33, dice:
no mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiaré, tanto él como el que se dio en cambio será cosas sagradas y no podrán ser rescatadas. Es decir, que si tú jalabas una oveja y esa oveja era ciega, y tú tenías una relación con Dios y tú dices, yo le quiero dar a Dios lo mejor, tú le podías dar a otra oveja, pero esa ciega se la tenía que dar como quiera, porque era diezmo, era sagrada, tú no lo podías cambiar, y así es el diezmo del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La gente se ponen a pensar diferentes maneras de cómo hacer las cosas y se ponen a empezar en la manera humana en vez de la manera de Dios, ¿verdad? Pero el diezmo era sagrado. No solamente estaba la gente supuesta a devolver el diezmo a Jehová, pero ese diezmo estaba supuesto promover para el Evangelio, porque del diezmo vivían los levitas, los pastores, lo que Dios había puesto encargado del santuario, porque los levitas no tenían heredad en Israel, ¿verdad? Entonces Dios escogió el tribu de Leví para ser sus fieles pastores en el santuario. Ellos no recibieron heredad, ellos no tenían ganados y eso, ellos recibían lo que el pueblo le daba para comer, y así se sostenía la obra. Y así es también hoy. Los pastores viven de lo que nosotros les damos, los diezmos y las ofrendas, pero gracias a Dios que ellos reciben a través de la conferencia un salario, y no como otras iglesias que los pastores cogen todo el dinero que llega y se lo meten al bolsillo. El plan de Dios no era hacer hombres pobres y convertirlos en evangelistas ricos, era evangelizar al mundo, para que todo el mundo pudiera ser salvo. Y los pastores también tienen que pasar su 10% de lo que ellos reciben. Esto es el plan de Dios y todavía es. Muchas iglesias hoy en día lo están reconociendo por fin. ¿Por qué? Porque no está entrando lo que ellos pensaban que iban a entrar, y ahora dicen, mira qué revelación me dio Dios. El Espíritu Santo me está enseñando que todo el mundo tiene que pagar el diezmo. Pero antes de eso las iglesias no pensaban así, ¿verdad? Y mira lo que pasa. Mira, vamos al libro de Nehemías capítulo 3, versículo 10. Para que vean lo que pasa cuando la iglesia no devuelve el diezmo. Nehemías 3:10. Nehemías, después de Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías. Capítulo 13, versículo 10. Él dice así: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Es decir, después de la apostasía de Israel, después de estar cautivos en Babilonia por más de 100 años, Nehemías viene a devolverle a Israel para construir la ciudad, el templo y el muro. Y él encuentra que en el tiempo del servicio no había levitas ni cantores para tener servicio. Es como uno venir aquí, sentarse a la banca y decir, bueno, ya son la hora, vámonos, nadie ha venido a predicarnos. Y eso es lo que estaba pasando en Israel. ¿Por qué? Porque como la gente no estaba devolviendo el diezmo, los levitas dijeron, yo tengo que comer. Y la esposa le decía a los sacerdotes, mira, si tú no te vas y te buscas un trabajo, te puedes sembrar algo y te voy a dar unos copotazos, porque tú me dijiste que me iba a dar la casa y esta cosa y no me das nada. Y ellos tuvieron que hacer lo necesario para sostenerse. Entonces, en vez de estar en la iglesia predicando, estaban allá sosteniendo a su familia como era su deber, ¿verdad? El diezmo es para mantener los pastores de hoy en las iglesias igualmente, y el propósito mayor de la iglesia es predicar el evangelio de Dios a todo el mundo. El diezmo, hermanos, entonces es para convertir a personas al evangelio de Cristo, de que sean nuevas criaturas en el Señor. No es simplemente sacando dinero de nuestro bolsillo y tirándolo en una canasta. Hay un propósito, hay un plan que Dios tiene en su iglesia, y nos ha cogido a nosotros para mantener ese plan. Por eso que me encanta ser parte de la iglesia remanente de Dios. Y el trabajo de un pastor no es simplemente predicar un sermón un día y después irse los 6 días por ahí a hacer nada. El trabajo de un pastor debe ser un trabajo duro y tiene una responsabilidad bastante.
¿verdad? Y en mucho tiempo, en muchas instancias, el tiempo no es de él. A veces los llaman a las 2, a las 3 de la mañana y ellos tienen que responder. Ellos tienen que estar ahí y decir, aquí estoy yo. Yo sé que eso no pasa en todos los casos, pero la mayoría del tiempo, eso es el plan de Dios y así que deben reaccionar los pastores. Entonces, como los levitas eran fieles para el caso de Dios, debemos hacer los pastores y nosotros también. Nosotros tenemos que ser fieles en eso. En el versículo 11 de este capítulo de Nehemías, dice: entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y toda Judá trajo el diezmo del granero, del vino y del aceite a los almacenes. Dios quiere, hermanos, que sus pastores sean activos, pero nosotros tenemos que ser activos primeramente para ellos entonces poder hacer su trabajo en la casa del Señor. Ahora vamos al versículo que todo el mundo sabe de memoria, o por lo menos lo deben de saber. A uno le dice a alguien, dame un versículo de la Biblia. No, yo no sé. Y tú le dices, robará el hombre a Dios, porque lo vimos tantas veces que ya lo sabemos de memoria, ¿verdad? Malaquías 3:8. Robará al hombre a Dios. Ahora, robar es un crimen, ¿sí o no? Sí. Y Dios nos dio 10 mandamientos. 4 mandamientos hay en nuestra relación con Dios y los otros 6 en nuestra relación con el hombre o con otro prójimo. Y el 8º mandamiento dice que no debe ocultar, debe decir no robar. ¿Robarle a quién? Al prójimo, porque son parte de los últimos 6. Robar al prójimo no es algo serio. Por aquí no estamos hablando de robarle al prójimo, aquí estamos hablando de robarle a quién? A Dios. A Dios. Eso es increíble. Robar al hombre a Dios, pues vosotros le habéis robado. Y dices, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Hermano, Dios está hablando aquí y Él no está buscando dinero. Dios está buscando fidelidad. Todo es de Él. Él no necesita tu dinero ni mi dinero. Él está buscando fidelidad. Y la ofrenda, como el diezmo, porque aquí se menciona ofrenda, es que es santa, cosa dedicada a Jehová. Pero la sabiduría del hombre se otra vez achuega con la sabiduría de Dios. ¿Qué hacían en el pasado? La ofrenda tenía que ser como perfecta, sin mancha. Pero el hombre decía, está bien, yo la traigo al principio. Después dijeron, mira, pero si esta ofrenda, ¿no sabes lo que va a hacer esta ofrenda? Se lo va a llevar allá al sacerdote y él la va a matar y va a morir. Esta oveja que yo tengo es ciega, pero yo como la voy a dirigir, él no se va a dar cuenta que es ciega, que la va a matar, yo di mi ofrenda, ¿verdad? Y así empezaron las cosas. Al principio no se conocía, pero los hombres se pusieron a dar la ofrenda, después la traían cojas, después tuvieron que cargarla, ¿verdad? Esa es la sabiduría del hombre. Dios tiene todo. Una oveja de aquí a allá, eso no le va a molestar a Dios. Si Él es tan rico, ¿qué es la diferencia? Pero esa ofrenda representa aquí a Dios mismo, que iba a venir a morir por nosotros, iba a ser nuestro sustituto. Si yo tengo que estar en un lugar y yo me enfermo y alguien me va a sustituir a mí, yo quiero que esa persona actúe como yo o mejor que yo, no peor. Y Dios quiere lo mejor, no lo peor. Esa es la sabiduría de Dios. Esa ofrenda representaba al gran yo soy, al Eterno, a Emmanuel, al que iba a venir y derramar su sangre por nosotros. Esa ofrenda tenía que ser perfecta. Ahora le voy a hacer una pregunta. Si la ofrenda tenía que ser perfecta y representaba a Cristo y era santa, y el diezmo es santo, ¿cuál de los dos son más santos? No la contesten. Es para que sepan que las dos eran santas y una igual que las otras se tenían que dar igualmente y no se pueden separar. Por eso que Dios dice en diezmos y ofrendas. Hay cosas en la Biblia que tú y yo no podemos separar. Tú no puedes separar la justificación de la santificación. Cuando Dios te da uno, te da el otro.
Tú no puedes tener la justificación sin la santificación, y no puedes tener la santificación sin ser justo primero, sin la justificación. Tú no puedes recibir fe y no hacer obras. Y tú no puedes hacer obras sin tener fe. Porque esas obras son como trapos de inmundicia. Tú no puedes separar el Padre del Hijo ni el Hijo del Padre. Tú no puedes separar ser salvo de la obediencia. Porque tú no puedes decir que tú eres salvo y desobedecer al Señor. Y tú no puedes desobedecer al Señor sin ser salvo primero, sin el poder de Cristo en ti. Hay cosas que no se pueden separar. Tú no puedes separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Es una historia, es un libro, como nosotros hacemos. Y tú no puedes separar el diezmo de la ofrenda. Una tiene que acompañar a la otra. Tú no puedes dar una ofrenda y después decir que eso no es el diezmo, es ofrenda solamente. Y tú no puedes dar un diezmo sin una ofrenda. Sí, y Dios, tú sabes lo que Él hace provisiones. Si tú no podías tener un cordero, tú podías tener una paloma. Después que sea perfecta. Y si tú no puedes traer nada, por lo menos trae tus talentos, tu tiempo. Tráelo. Dios te va a aceptar todo eso. La cuestión es fidelidad. Y la Biblia sigue diciendo: malditos sois con maldición. Claramente leímos esa parte de Malaquías. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alforfría y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. No os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros el devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados. Todas las naciones se darán cuenta. Aquí hay una advertencia y aquí hay una bendición. ¿En qué te hemos robado?, dice Dios. En los diezmos y las ofrendas. Traten de usar su imaginación. Hay un matrimonio que se va a casar. Y están en el altar allá delante del juez, del pastor, del ministro, el que sea. Y el ministro o el pastor le dice al Señor: ¿acepta esta mujer como tu esposa? Y él la mira. Usualmente el hombre no contesta tan rápido, ¿verdad? Yo no sé por qué. Y a veces tú le ves el trago que le pasa de la garganta por la camisa por aquí. Él la quiere porque él siempre la ha querido, pero él no la ve muy bien porque ya tiene tevero. Y quizás está pensando si yo digo que sí, mitad de lo que yo gano le va a pertenecer a ella. Mitad de lo que yo tengo le va a pertenecer a ella. Y yo la tengo que sostener a ella en buena salud o en mala salud. La tengo que proveer alimento, lugar, sitio de dormir, y cuidar y protegerla todos los días de mi vida. Y contigo su hombre dice sí. Ahora es un rico, siempre ahora tenía un premarital de eso, prenuptial de eso, que es un relajo. Y cuando le piden a la mujer: ¿tú aceptas a tu hombre?, ya usualmente inmediatamente dice sí. Claro que sí, mi tablero es mío, lo que él gana es mío. Si él se enferma hasta ahí, yo le hago un plato de sopa, o si no, llamo al restaurante que la manden. Pero la cosa es que ahora comparte mitad y mitad. Cuando uno se bautiza en esta iglesia, es como si se fuera casándose con el Señor. Lee el libro de Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32. Y Jesús no quiere mitad de lo que es de Él. Él te está pidiendo 10% y una ofrenda. 10%. Y nosotros luchamos con eso y nos sentamos en la banca cantando Más allá del sol, y a veces no merecemos ni una letrina porque no le estamos a Dios dando a Dios lo que se corresponde.
lo poquito que nos está pidiendo. Algunas personas dicen que no pueden hacer ese pago porque tienen problemas financieramente, pero yo le digo, tú no puedes no pagar, porque Dios te está diciendo, si tú pagas el diezmo, Él va a abrir la ventana del cielo y bendecirte con una bendición que sobreabunda. Si lo creemos, dieron lo que tenían que dar. Y tenemos que tener los correctos motivos. No piensen porque van a dar el diezmo, Dios manda un trozo lleno de dinero a tu casa. Pero yo les puedo decir a ustedes, desde que yo he pagado el diezmo, desde hoy, las bendiciones, yo puedo estar todo el día y decir las bendiciones que Dios me ha dado a mí. A través de mis hijas, de mi salud, de la amistad de ustedes. 10%. No vale eso la pena tener todas las bendiciones del Señor y tanto que luchamos. El hermano White dice que si todos los miembros de la iglesia dieran su tiempo, no fuera necesidad de dar ofrenda. Increíble. La iglesia tuviera tanto dinero que ya estuviéramos esparciendo todo el mensaje como las hojas de otoño que se tiene que hacer. Trae todos los diezmos al Forforí. Nos dice que los diezmos y las ofrendas deben ser llevadas a su iglesia organizada, donde se puede distribuir equivamente para todos. Hermanos, hay sitios en esta tierra donde se está predicando el Evangelio y el dinero necesario para eso ha venido de los Estados Unidos. A veces pensamos por qué que cuando vimos de misioneros de escuela sabática siempre vemos de países extranjeros, porque son los países que más necesitan. Dios le ha dado a este país tanto que nosotros debemos ser orgullosos, privilegiados de compartir las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. El misionero de la escuela sabática nos informa de gentes que se han salvado por vuestros diezmos y ofrendas. Es un asunto de vida y muerte. Dios tiene un sistema, un plan. Dios nunca ha probado que los diezmos se hagan como lo ha deshonrado a él, Jimmy Baker, ¿cómo se llama el otro? Cephal Dollar. Había otro que se llamaba el Reverend Ike. Ike tenía más de 100 carros y el más barato costaba más de $240,000. ¿Qué testimonio es eso para la gente? Eso no es el plan de Dios. Lo estamos deshonrando cuando pensamos así. 1 Corintios 9, 13 y 14, Pablo dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Lo voy a terminar con esto. Tenía otra cosa que decirle, pero voy a terminar con esto. Abraham, que fue un fiel mayordomo, unos años después Dios le cambió el nombre a Abraham. Jacob, que fue otro fiel cristiano y mayordomo, el Señor le cambió el nombre a Israel. ¿Verdad? Apocalipsis dijo que el nombre estaba escrito en una piedra blanquita y pequeña. Nosotros, si somos fieles mayordomos, Dios nos va a cambiar nuestro nombre también. Alabado sea su nombre. Pero tenemos que ser fieles. No tiene que ver con dinero. No piensen en el dinero. Piensen que es una prueba de fidelidad. Si piensan en el dinero, quiere decir que ese dinero es más para ti que Dios. Si piensan en la fidelidad, es que Dios es más para ti que el dinero. Y todas estas cosas serán añadidas. Todo el universo nos está esperando, hermano. Porque si somos fieles, este mensaje se va a esparcir por el mundo y Cristo vendrá. Que en este año 2013 seamos fieles en la causa del Señor, en este plan. Que Dios lo bendiga.